Bien, y cambiamos de tema ahora y ya estamos con invitado aquí en vivo, a quien le damos la gracia y le agradecemos por estar aquí, porque vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra región y tiene que ver con la ganadería. Contador Javier Cófano de Fundación Fundar. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. Y bueno, como decía Eugenia, un gusto recibirte. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la ganadería, que es algo de la producción, ¿no?, mendocina, que en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante, ¿no? Así es. Nosotros, bueno, desde Fundar permanentemente hacemos análisis sectoriales de de las distintas actividades económicas, sobre todo el sur mendocino, digamos. Esta fundación es plenamente regional. Y la verdad que siempre se destacan algunos temas. Hace unos días estuvo Oscar de Muru con el tema de del turismo, que es un tema realmente relevante para la provincia, pero particularmente para el sur mendocino. En este caso, la ganadería tiene de alguna manera la misma implicancia, es decir, es una actividad que ha crecido mucho, que ha crecido en la provincia, pero que tiene una implicancia muy particular aquí en el sur, en San Rafael, General Alvear y Malargüe. Ustedes imaginen que esta actividad en general representa casi un punto del Producto Bruto Geográfico, es decir, casi 8.000 millones de pesos al año. Hay más de 4.000 establecimientos y estos últimos años lo que ha sucedido es que además de cambiar cuantitativamente, es decir, más animales, ha cambiado cualitativamente por acciones que se han desarrollado desde el Estado y desde los productores. Me parece importante, digamos, destacar que nuestra región se caracterizaba por hacer solamente cría, digamos, en campos de secano. Sí. Hemos tenido en la historia mucha cantidad de animales, pero normalmente esos animales, cuando tenían cría, iban a las provincias de la Pampa Húmeda para el engorde y la terminación, y volvían aquí para la faena o volvían faenados. Exactamente. Lo que ha cambiado en estos últimos años es que las nuevas tecnologías, el corrimiento de la frontera, digamos, cada vez se planta más grano en la Pampa Húmeda y se hace menos ganadería. Esto ha producido un corrimiento de la frontera ganadera que se está adaptando tanto al secano como a la posibilidad que tenemos nosotros de tener tierras bajo riego. Bien. Entonces aparece el feedlot, que es el engorde en corrales, digamos, con alimentación proporcionada. Aparecen las pasturas artificiales como la alfalfa, la vicia. Ahora está apareciendo una que es la soja forrajera, donde los animales pueden, rotando de corrales, ir engordando y quedar listos para la faena en nuestra provincia, sin necesidad de que vayan a otras provincias y ganando de ese modo, digamos, en la cadena productiva, todo lo que implica generar más kilos de carne aquí en la provincia, que en última instancia es beneficio para el productor y para la economía mendocina. Exactamente. Bueno, hay placas, si te parece, vamos a poner la primera placa ahí que tenemos con datos, para que Javier nos vaya contando ahí. Bueno, esto es en cuanto a cabezas de ganado según región. Sí, lo primero es destacar que entre San Rafael, General Alvear y Malargüe, digamos, ocupan casi tienen casi el 70% de las cabezas de ganado bovino en Mendoza. Sí. Entonces, esto destaca a la región plenamente ganadera y además con muchas posibilidades futuras, porque aquí es donde hay mucha tierra vacante, tanto de secano como de tierra bajo riego, y mucha tierra donde se esperan beneficios de unos acueductos que, si ustedes quieren, enseguida los mencionamos. Vamos a la siguiente placa. Allí, evolución del stock de ganado bovino por departamento. Bueno, yo acá mostramos datos obtenidos del Observatorio del Clúster Ganadero Bovino de Mendoza, que hace la medición prácticamente la última década, o del 2012 al 2019, porque poco tiempo antes se constituye este clúster con un observatorio que surge de la interacción del sector privado y del sector público, la Dirección de Ganadería, para justamente generar toda esta información respecto a la evolución de esta actividad. Entonces se puede ver que San Rafael ha pasado de 100.000 a casi 140.000 cabezas, es decir, ha crecido un 40%
en la cantidad de cabezas. General Alvear casi un 52%. Malargüe quizás no tanto porque está más dedicado al caprino. Pero, digamos, esto muestra la relevancia y muestra además, porque no es solo un tema cuantitativo del crecimiento de la cantidad de cabezas, sino un tema cualitativo. Es decir, antes teníamos vacas y vaquillonas en campo de secano para hacer cría, ahora aparecen, digamos, los terneros, las terneras que quedan en el territorio mendocino para engorde dentro de estos mecanismos de pastoreo rotativo o feedlot. Bien. Entonces, me parece una actividad que ha sostenido el crecimiento en una década difícil, tanto desde el punto de vista macroeconómico Totalmente. como desde el punto de vista de las sequías, digamos, que eso le pega a esta actividad, está mostrando que esa interacción entre el sector público y sector privado con las distintas herramientas que se tienen puede, digamos, generar una sinergia que hace crecer la actividad incluso en condiciones adversas. Bien. Y esto es lo que, digamos, esperanza hacia el futuro con respecto a esta actividad. Bueno, tenemos otra placa, engorde. Engorde, faena y consumo. Me parece que esa es la placa que, digamos, mejor describe la situación. En el 2011, del total de la faena, perdón, del total del consumo, digamos, el engorde local era de 26.000 animales, 26.000, 27.000 animales. En el 2019 pasamos a 47.000 animales, es decir, prácticamente se duplicó la participación de los kilos de faena de producción local. Esto, para darse una idea, digamos, de la importancia que tienen, ustedes imaginen que estamos generando anualmente casi 15 millones de kilos. Digamos, el precio del ganado en pie para frigorífico, eso representa prácticamente 1.500 millones de pesos, Claro, que generamos 100, los 110, mendocinos. ¿no? ¿Cómo? En 100, 110 más o menos en pie. El ganado, el kilo. Sí, exactamente. Tomando ese parámetro, estamos generando todo eso dentro. Eso ha disparado de alguna manera la creación de nuevas pasturas y la introducción de una cosa que, digamos, en los últimos años no teníamos mucho, que es el maíz. Porque la combinación entre pasturas que tienen que ver con la alfalfa y el maíz es lo que genera, digamos, el alimento para ese tipo de encierro a corral para la alimentación del animal. Y lo que me parece importante destacar, que no solo aumentó la proporción de la faena de kilos propios de Mendoza, sino que además, digamos, cada vez vienen menos lo que es enfriado o media res, sino que también los 30 frigoríficos que tenemos en Mendoza, quizás activados por este mismo crecimiento, muestran un crecimiento de la faena local. Está bueno. Entonces, me parece que esta visión que se ha tenido de esta actividad como clúster, es decir, como una cadena de producción donde se integra, digamos, quien puede criar el animal o animal propio en el campo de secano, luego hace la recría y el engorde en corrales con pasturas artificiales o en el feedlot, y luego va al frigorífico, digamos, genera una cadena de valor que es mucho más eficiente en su tarea que si alguien quisiera hacer esto solo. Es decir, cuando alguien solo quiere hacer pastura para vender, quizás algunos años le va bien, le va mal. Claro. Quien tiene animales y quiere comprar alimento, quizás algún año le va mejor o le va peor, pero esa integración de la cadena productiva ha producido un efecto muy positivo. Bien, tenemos faena de animales. Bueno, esto es un poco lo que vos decías, ¿no? Sí, porque si medimos del 2011 al 2019, casi se duplica la cantidad de animales faenados de origen local, pero si tomamos el 2005, que entonces no existía el clúster ganadero, prácticamente los animales locales engordados que iban a faena eran solamente 5.000. Tomemos prácticamente nada. Claro, que el 2005 al 2011 fue un periodo de gran expansión de la economía, del consumo, pero lo más valorable es lo que sucede del 2011 al 2019, que aún en medio de adversidad, digamos, en temas de crecimiento de la economía o temas macroeconómicos, igual sigue creciendo esta participación en la faena de animales de Mendoza. Bueno.
Toda esta información, digamos, yo le quiero agradecer al Observatorio del Clúster Ganadero Mendoza y a la Dirección de Ganadería, porque me han proporcionado, digamos, estos datos, y en esto es relevante lo que yo les decía recién, digamos, esa integración entre sector público y sector privado. En el 2003 se sanciona la Ley 7074, que consiste en un subsidio a quienes ganan kilos dentro de la provincia. Entonces, ese 10% del valor del kilo vivo que se demuestra por un establecimiento es compensado por ese subsidio, y eso es un gran incentivo a la producción porque, digamos, invita a ser más productivo. Y esa ley, desde el 2003 hasta ahora, que ha estado funcionando, ha generado en parte este estímulo importante, más las otras herramientas que tiene el clúster, digamos, que es asistencia directa a los productores, tanto con programas sanitarios, con programas de mejora de la calidad, programas de mejora de la genética, programas de mejora en los sistemas de riego. Y en esto último es importante decir que arrancó, digamos, ya está licitado y arrancó el acueducto Bowen-Canalejas. Bowen-Canalejas. Es muy importante este acueducto, va a tener además aporte de los productores privados, pero va a llevar agua a campos a prácticamente 900.000, entre 900.000 y 1 millón de hectáreas de los mejores campos productivos para esta actividad. Desgraciadamente se cayó la licitación del Montecomán La Horqueta, que era otro, digamos, otro acueducto que iba también a regiones para proveer agua, tanto para los animales como para la generación de pasturas, a una gran región de Mendoza. Sí. Así que esperemos que se rehabilite. Que se rehabilite pronto. Que se pueda conseguir el financiamiento porque el BID ya dejó, no va a financiar. Pero bueno, seguro. Ojalá que se encuentre otro financiamiento. Otro mecanismo de financiamiento. Javier, muchísimas gracias y bueno, seguramente estaremos hablando de algún otro tema en cualquier momento. No, gracias a ustedes que, digamos, nos dejan contar estas cosas en medio, digamos, de todas las urgencias, de todos los problemas que hay hoy. Creo que hay que mirar un poco con optimismo hacia adelante, pensar que en algún momento iremos saliendo de la pandemia y tenemos que pensar cómo producir, cómo mejorar, porque nuestra economía no está bien. Exacto. Gracias. Gracias, Javier. Gracias a ustedes.